Hola querida iglesia, es un gusto volvernos a reunir virtualmente, pero juntos en espíritu, en un mismo sentir. Le damos gracias al Señor por los hermanos que hoy nos pueden ver, eh, por el alcance que puede llegar a tener esta reunión. Vamos a empezar con una pequeña oración para empezar el servicio. Señor, te agradecemos por este tiempo, gracias por los medios que tú nos das. Señor, te pedimos por nuestros corazones, para que podamos estar atentos, Señor, a tu alabanza, a tu cena, Señor, a tu palabra, Padre. Que hoy podamos ponerte en el centro, Señor, de nuestros hogares, de nuestros trabajos, de nuestros corazones, Señor. Que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú quieres hablarnos hoy día, Padre. Dejamos todo en tus manos, dejamos cada persona, cada familia que hoy se reúne para disfrutar de este servicio, Señor. Padre, guíanos, transforma nuestros corazones aún más, Señor. Que podamos sentir tu presencia, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Quisieras compartirle un pequeño salmo en Primera de Crónicas 16, del versículo 31 al 36. Dice: alégrense en los cielos y gócese la tierra, y digan las naciones: Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tus santos nombres y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén, y alabó a Jehová. Que podamos alabar al Señor a través de estas alabanzas y a través de su palabra, por todo lo que Él ha hecho y por esa salvación tan grande. Amén. El Señor es mi pastor, nada a mí me faltará. En sus verdes pastos me hace descansar. De sus aguas me dará, mi alma Él restaurará. Por senderos de justicia me guiará. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. El Señor es mi pastor, no hay razón para el temor, pues su vara me da aliento y protección. Si en el valle de aflicción me rodea la opresión, Él conmigo está y bendecido soy.
seguiré, mi buen pastor. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Jamás me dejarás en tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor, mi buen pastor, mi buen pastor. Castillo fuerte es nuestro Dios, tu nombre mi refugio es, tu reino permanecerá, contigo siempre reinaré. Castillo fuerte es nuestro Dios, tu nombre mi refugio es, tu reino permanecerá, contigo siempre reinaré, mis ojos fijaré en ti, mis ojos fijaré en ti, para poder confiar en ti, Señor, yo confiaré en ti. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Jehová, que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador desde ahora y para siempre. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Hola iglesia, ¿cómo están? Qué bueno es volvernos a encontrar para seguir meditando en las verdades de la palabra del Señor. Hoy día para enfocarnos en una figura de nuestro Señor Jesús, que está llena de cuidado, de ternura, de amor. La Biblia se refiere al Señor Jesús con varios títulos. Les voy a nombrar algunos. Se le llama el Amén, el Alfa y la Omega, el abogado, el apóstol, el autor y perfeccionador de la fe, el autor de salvación, el príncipe de paz, el principio de la creación, el renuevo, el pan de vida, la luz del mundo, el primero y el último, el primogénito, el precursor, el gran sumo sacerdote, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Hay tantas palabras que hacen alusión a nuestro Señor, el mensajero del pacto, el Mesías, el unigénito, la estrella de la mañana, nuestra Pascua, el autor de vida, la resurrección y la vida, la roca, la raíz y el linaje de David, el Salvador, el siervo, el Hijo del bendito, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Verbo de vida. Pero tal vez su título más cautivador o más cercano hacia nosotros e íntimo es el que vamos a ver en este día: Jesús, el buen pastor. Vamos a ir a Juan capítulo 10 para introducirnos en la palabra de hoy. Dice así: de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él,
porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a ir al Señor en oración. Te damos gracias, Señor, por poder estar meditando en tu palabra. Y anhelamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a lo más profundo de nuestro corazón. Que podamos adquirir de este pasaje que has dejado en las Escrituras todas las verdades. Y que podamos responder al llamado que nos estás haciendo en este día. No queremos ser, Señor, como aquellos que escucharon esta palabra en ese momento y no entendieron de qué estabas hablando. Queremos que tu Espíritu nos haga comprender las verdades profundas de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender. Nos encomendamos a vos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Lo que hace que este pasaje sea tan especial es que es Jesús predicando a Cristo. Es Jesús predicando al Cristo crucificado. Es Jesús predicando sobre sí mismo. Es Jesús predicando sobre Jesús. Jesús es tanto como el orador como el tema que se está predicando. Es el predicador más grande que haya existido sobre la faz de la tierra, predicando el mensaje más importante que pudiera predicarse. Jesús dando la vida, Jesús como el pastor. Jesús está presentando este mensaje a un escenario muy particular. Él está predicando que Él es el buen pastor a un escenario de falsos pastores, falsos ministros, falsos maestros. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Este yo soy se encuentra en el epicentro de los 7 yo soy. Es la centralidad. Y podríamos decir que es la centralidad porque se trata justamente del sacrificio de Cristo, el buen pastor muriendo por las ovejas. Quisiera tocar 4 puntos de este capítulo 10. Primero, vamos a ver qué significa que Jesús sea el buen pastor. En segundo lugar, características del buen pastor. En tercer lugar, características de las ovejas. Y para terminar, veremos la respuesta de las ovejas. ¿Qué significa que Jesús sea el buen pastor? Bueno, en primer lugar, significa que es el mismo Dios pastoreando a las ovejas. Jesús se está apropiando del término yo soy porque Él es el yo soy. Es el yo soy, ¿sí?, del Antiguo Testamento, el Yahvé que se le presentó a Moisés en la zarza, pastoreando a las ovejas de Israel. Él se apropia del término yo soy porque Él es Dios. Él está diciendo yo soy el mismo Dios pastoreando. Él es el mismo Dios, ¿por qué? Porque hace las obras que solamente Dios puede hacer. Él es Dios pastoreando porque solamente Él es nombrado por los nombres que Dios es llamado. Porque comparte los mismos atributos que Dios y porque recibe la adoración que solamente Dios puede recibir. En segundo lugar, ¿qué significa que Jesús sea el buen pastor? Significa que Él es pastor desde siempre. Él está diciendo, yo soy el buen pastor. Por lo tanto, cuando utiliza este término yo soy, está diciendo, no existe un momento en la historia donde yo no haya sido buen pastor. Desde el Antiguo Testamento lo encontramos a nuestro Señor pastoreando. Isaías 40:11 dice así, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas.
Es hermoso pensar en esto, porque Él siempre ha estado pastoreando. No es como un pastor normal que recibe una encomendación en un momento y desde ese momento empieza su oficio. Jesús desde siempre ha estado pastoreando, desde el inicio hasta el final, desde el nacimiento hasta aún más allá de la muerte. Y en tercer lugar, ¿qué significa que Jesús sea pastor? Significa que su pastorado es suficiente, que Él como pastor es suficiente. Por eso va a decir, yo soy el buen pastor. Al decir yo soy, Él está diciendo que Él es en su pastoreo completo, pleno, que no necesitamos otro pastoreo fuera de Él. Él está asumiendo la total responsabilidad de la totalidad de sus ovejas. Es lo que dice el Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada. ¿Por qué nada? Porque Él como pastor es suficiente. Es lo que va a decir el Señor Jesús en Juan capítulo 15. Apartados de mí, nada pueden hacer. Y de alguna manera el apóstol Pablo lo va a decir también, pero de una manera invertida. Cuando en Filipenses 4:13 él va a decir, todo lo puedo en Cristo, en su pastorado. En segundo lugar, vamos a ver características del buen pastor y vamos a estar un buen tiempo aquí meditando en estas características. La primera característica, el buen pastor es la puerta del redil. Y leeremos los versículos 7 al 9. Dice así, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. Ahora, no es que el Señor Jesús está mezclando alegorías aquí y que quiere confundir a la gente. Él en este momento va a mostrar lo relacionado que está el que Él sea la puerta con que sea el buen pastor. Cuando Él dice yo soy la puerta, Él está hablando de dos clases de refugios. Tal vez esto está en la mente de nuestro Señor. El primer refugio consiste en lo siguiente. En los pueblos había corrales comunales, por decirlo de alguna manera, donde se metían todos los rebaños de los vecinos cuando llegaban los pastores con sus ovejas. Y allí pasaban la noche. Y se sellaba ese corral comunal con una puerta muy firme, muy estable. Jesús está diciendo, yo soy esa puerta que es imposible de ser traspasada. Y el segundo sentido de refugio es, podría referirse a que habían momentos en donde por el clima que era agradable o porque tal vez la noche se había avanzado, a lo largo del camino habían corrales, ¿sí? Que estaban cercados con tela y con palos, pero estaban al aire libre. Y por ahí había una endija donde entraban las ovejas, pero este corral no tenía puerta. Por lo tanto, el pastor para cuidar, ¿qué hacía? Bueno, en esa abertura él se acostaba y cuidaba las ovejas. Por lo tanto, él mismo se convertía en puerta. Y todo el que quisiera entrar al corral tenía que pasar por él. Jesús está diciendo lo siguiente, está diciendo yo soy la puerta del redil. Y para entrar al redil hay que pasar por mí. Es lo que el apóstol Pablo dijo, ¿no? Cuando dijo, tenemos entrada al Padre por Jesucristo. El autor de Hebreos va a decir, Él es el camino nuevo y vivo.
Y Jesús lo dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre, nadie puede formar parte del redil de Dios a no ser que entre por mí. Solamente hay una puerta y es estrecha y un solo camino. Él dice de sí mismo: yo soy, siempre he sido, siempre seré la puerta para llegar al Padre. El buen pastor es la puerta. Otra característica es: el buen pastor vino a darnos vida. Vamos al versículo 10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El buen pastor vino a darnos vida. Es tan triste pensar en la reacción que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque reacciona con Jesús de una manera contradictoria. El buen pastor ha venido a darnos vida, sin embargo, las personas se alejan de Jesús pensando que Jesús quiere robarles, que Jesús quiere destruirlos. Y se acercan a Satanás, se acercan al enemigo, quien sí quiere destruirlos. Esto es tan triste. Satanás ha venido a matar tu familia, a destruir tu sexualidad, todo tu entorno. Y como dice Efesios 2, quien no está siendo pastoreado por Jesús está siendo gobernado por el príncipe de las tinieblas. Y hoy el llamado del Señor es a salir de ese pastoreo, a salir de ese redil de oscuridad e ir con el buen pastor. Dice: he venido para que tengan vida, pero no es cualquier vida, que la tengan en abundancia. La palabra es perizos, es una abundancia extrema que describe más, que Dios nos va a dar más allá de lo que nosotros necesitamos. Es lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ya eso es una bendición. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las otras cosas? Tenemos todo en Jesús. Él ha venido a darnos vida. Me encanta el término, ya Juan lo había dicho anteriormente. Dijo: en Él estaba la vida. Nadie lo llamó existencia a Jesús. Jesús mismo es vida, pero el término aquí de vida no es bio, que es vida biológica, sino es zoe. Es la esencia misma de la vida. Es la vida eterna. Esta vida es la que el Señor Jesús nos otorga. Todo lo que Dios tiene para nosotros es abundancia y vida. Todo lo que el enemigo tiene para darnos es destrucción, es muerte. Hay otra característica de nuestro Señor Jesús, del buen pastor. Vamos al versículo 11. El buen pastor es diferente y exclusivo. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Acá el Señor está haciendo un contraste entre Él, que es buen pastor, y entre la audiencia que lo está escuchando, que son malos pastores. Y ha habido otros malos pastores anteriormente que fueron de alguna manera denunciados por los profetas. Él dijo: yo soy Él. Esa palabra es sumamente importante. Yo soy Él. Es decir, fuera de mí no hay otro bueno, fuera de mí no hay otro pastoreo que te lleve a buen puerto. Yo soy Él. Está hablando de exclusividad.
Me encanta cuando dice también, yo soy el buen. La palabra buen en el griego es kalos. Y fíjense que no está diciendo yo soy el pastor bueno, sino que está diciendo yo soy el buen. La palabra kalos significa noble, recto, excelente, hermoso, valioso, digno de honra, selecto, ideal, superior, único en su clase. Claro, no hay otro que se compare a Jesús como pastor. Hay que recordar al público al que Él se está refiriendo. Él les está diciendo, no hay alguien que pueda pastorear de la manera en que yo pastoreo. Los que han venido antes han hecho un mal trabajo de pastoreo. Jeremías escribió contra los pastores malvados. El público al que el Señor se está dirigiendo, podríamos decir que es la última generación de fariseos y pastores malvados. Jeremías dijo, los pastores se han vuelto necios, no buscan al Señor, por eso no han prosperado y su rebaño anda disperso. En otra oportunidad Jeremías va a decir, muchos pastores han destruido mi viña. Hollaron mi heredad, la pisotearon, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Así está hablando el Señor de las ovejas, mi heredad preciosa. También va a decir, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron y anduvieron de monte en collado, y ellos se olvidaron de sus rediles. El Señor está diciendo, ustedes son malvados como pastores. Él es distinto en su pastoreo, es distinto a los ladrones que roban el dinero, el tiempo de la gente y la gloria de Dios. Es distinto a los salteadores que son falsos, estafadores que saltan por los muros y van por detrás, manipuladores. Es distinto al asalariado que hace todo solamente por dinero y su interés está en las ganancias deshonestas. Es distinto al ladrón que mata, que destruye. Hermanos, no es muy distinto a lo que estamos viviendo hoy por hoy en el pueblo evangélico. Hay muchos falsos maestros, falsos ministros, falsos pastores. Y la característica de estas personas puede verse muy claramente en las Escrituras, porque Jesús mismo advirtió de que esto pasaría. Los falsos maestros tienen una apariencia de piedad, pero no son piadosos. Jesús dijo de ellos que por fuera están vestidos de ovejas, pero por dentro, es que el tema de ellos es por dentro, son lobos rapaces. Pablo advirtió a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. El apóstol Juan también en su epístola previno de esto. Dijo, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y están hoy por hoy. Las características de estos falsos pastores las describe perfectamente el profeta Ezequiel. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Hay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. Ven, estos falsos pastores se están preocupando solamente por ellos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar el rebaño?
Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, no curan a la herida, no van por la descarriada, no buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y con violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Acá el Señor está diciendo las características de estos falsos pastores. Y luego va a decir que se va a levantar del linaje de David un pastor. Y ese es nuestro Señor. Jesús es el verdadero modelo de pastor y el modelo a seguir para todos aquellos que han sido llamados al oficio, al rol de pastorear. Si queremos pastorear de manera correcta, debemos hacerlo bajo la supervisión del príncipe de los pastores y bajo su ejemplo. Porque si no lo hacemos así, rendiremos cuentas delante de nuestro Señor. Otra característica del buen pastor es que Él no solamente vino a dar vida, sino que vino a dar su vida. Versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él muere por sus ovejas. Note que aquí dice su vida da. Él la pone, nadie se la quita. Esto se enfatiza 5 veces en este pasaje, revelando cómo el buen pastor voluntariamente ofrece su vida y Él es soberano sobre su vida y poderoso. El versículo 15 dice, yo pongo mi vida por las ovejas. El versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús no fue engañado en la cruz, no fue estafado. La cruz no fue un accidente, sino que fue una cita divina. Fue un acto voluntario. Es más, Él mismo allí en la cruz no solamente se ha identificado como buen pastor, sino que se identifica como oveja. Él fue como oveja, angustiado y afligido, no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. Por eso Él es el buen pastor, porque puede comprender perfectamente también a los que son suyos. Hay una palabra muy importante aquí. El buen pastor su vida da por. Ese por es sumamente poderoso. En el griego es hoper. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ese por significa por beneficio de, por causa de, en lugar de, en el lugar de. Y esos puntos suspensivos luego del de podrían llenarse con nuestros nombres. El buen pastor su vida da por, y podría poner su nombre, el mío. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esto nos habla de que nuestro buen pastor está vivo. Hay alguien que está guiando nuestra vida y sendero hasta el día de hoy. Siguen las características de este buen pastor. El buen pastor pelea por sus ovejas. Hay veces que tenemos una idea media romántica de lo que es un pastor de ovejas. Hemos visto cuadros pintados donde vemos al pastor con las ropas resplandecientes, bien peinado, las ovejas
bien blanquitas y todas juntitas, y su cayado es resplandeciente. Pero la realidad es que la tarea del pastor era un trabajo muy peligroso, constante, duro, paciente, sucio. Las ovejas tienen muy mal olor. Es un animal muy sucio. Era un trabajo incómodo, frío, de mucha tensión, de muchas vigilias, de mucho velar y de mucho pelear. Era un trabajo muy peligroso. Con este pastor se identificó Jesús. Él pelea por nosotros. La Biblia está llena de promesas de parte de Dios peleando por los que son suyos. Desde el Éxodo dice: el Señor peleará por vosotros y ustedes estarán quietos. En Deuteronomio dice: así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo y no sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo, irá delante de ti como un pastor, no te fallará y no te abandonará. Jeremías va a decir: Él está por nosotros como poderoso gigante. Así como David, ¿sí?, esta imagen de pastor que tenemos en el libro de Samuel, peleaba contra un oso o contra un león cuando venían a atacar a las ovejas. De la misma manera y mucho más sublime, el buen pastor, nuestro Señor Jesús, ha peleado y pelea por nosotros. Por eso el apóstol Pablo va a decir: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De qué temeremos? Hay pasajes muy poderosos que me gustaría que los leyéramos. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo. Para anular, esta palabra es catargeo, es destruir, mediante la muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Él no peleó con un oso o un león. Él destruyó a Satanás, a la muerte y el pecado. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Acompáñeme a leerlo. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo, al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros, la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó, qué poderosa es la palabra, a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Qué poderoso nuestro buen pastor. Él venció y por eso nosotros somos más que vencedores. Por eso en el mismo pasaje se ve cómo este buen pastor turba, es de turbación a las tinieblas. Si ustedes ven en el mismo capítulo 10, en el versículo 22, dice: era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Ven, es la luz de Jesús oponiéndose a la oscuridad de estos falsos pastores. Las tinieblas no pueden ante la luz. Él venció. Dentro del Gadareno, los demonios le decían a Jesús: ¿por qué nos atormentas? Mediante el poder del Señor se destruye todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Jesús.
Otra característica del buen pastor. El buen pastor conoce a sus ovejas. El versículo 3 decía, y a sus ovejas llama por su nombre. Y en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Este buen pastor conoce. Y la pregunta que viene a mi mente es, ¿de qué manera nos conoce Jesús? En primer lugar, nos conoce individualmente, por nombre. Miren, la razón de tanta intimidad y confianza que había entre las ovejas de Palestina y el pastor era que las ovejas de Palestina no estaban destinadas para comer su carne, sino que era para adquirir su lana. Por lo tanto, era muy normal que un pastor le pusiera nombre a la oveja y compartiera con ella muchos años hasta el día de su muerte. Había una relación de cercanía, porque Él conoce a sus ovejas individualmente. Él conoce a las ovejas íntimamente. Cuando Él dice, yo conozco, utiliza la palabra ginosco, que es la intimidad de la cual goza el esposo y la esposa en la relación íntima del matrimonio. De esta manera Él conoce. Él conoce la desnudez de tu corazón. Él conoce la desnudez de tu alma y de tus pensamientos. El buen pastor conoce. Nos conoce absolutamente. El Salmo 139 dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento, cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo, cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Vas delante, ven, pastor, vas delante, pero también detrás. Y pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Es hermoso porque el buen pastor no pastorea desde el desconocimiento y la ignorancia. Él conoce. Es el mismo reflejo que tenemos en el libro de Apocalipsis. Él hablando a las iglesias. Él les dice a las 7 iglesias, yo conozco tus obras, tu trabajo, tu servicio, tu perseverancia. Yo conozco tus dolores, tus miedos, tus pecados, donde vivís, tu amor, tu fe. Yo conozco. Por eso soy el buen pastor, porque te conozco aún más de lo que vos te conoces. Él nos conoce divina y perfectamente. No sé si se dan cuenta, pero Él está diciendo, yo te conozco a vos de la misma manera que el Padre me conoce a mí y yo al Padre. Es decir, que Él nos conoce eternamente. Entre el Padre y el Hijo hay un conocimiento perfecto y eterno. Dice, yo te conozco desde antes de la fundación del mundo. Yo te conozco. Por eso, el apóstol Pablo va a poner esta palabra tan poderosa. Dice, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. ¿Ven? El fundamento de Dios es sólido porque tiene un sello. ¿Cuál es ese sello? El Señor conoce a los suyos.
Hermoso versículo. Hay otra característica de nuestro buen pastor. El buen pastor sale a buscar a las ovejas. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Las palabras aquí todas tienen relevancia. Qué hermoso que dice que tengo, es decir, es algo presente. El Señor está diciendo en ese momento, en tiempo presente, yo tengo ovejas que debo ir y traer. Es decir, que habla de un tiempo futuro. Él está hablando de las ovejas que no son parte del pueblo de Israel, sino del pueblo gentil. Y allí estamos nosotros. Son ovejas ya conocidas por Dios en su soberanía, pero que aún no conocen al buen pastor. Son ovejas potenciales, por alguna manera de decirlo. Pero aunque ellas no le conozcan, Él ya las conoce, porque son suyas. Y ahí estamos nosotros. Hay una palabra también muy importante aquí. Dice, debo. ¿Lo ven? Él dice, yo debo traerla. Es un deber. Este es el debo de la necesidad divina. Es el debo de la certeza divina. El debo de la soberanía divina. El debo del llamamiento eficaz de parte de Dios hacia aquellas ovejas que aún no le conocen. Es el debo de la atracción soberana, el debo de la regeneración soberana de Dios. La idea aquí es clara, las ovejas no van a llegar por sí solas. El debo de Jesús está indicando esto. Yo debo hablarles y junto con hablarles, ellas oirán mi voz y vendrán a mí. Se les dará oídos para oír. El buen pastor sale a buscar. Miren lo que dice Ezequiel 34:11. Sí, así ha dicho Dios el Señor. Otra versión dice el Señor omnipotente. Yo mismo, hay que subrayar eso, ¿no? Voy a ir en busca de mis ovejas y yo mismo las cuidaré. Es enfático. Tal y como las cuida el pastor cuando se halla entre sus ovejas esparcidas. Yo las rescataré de todos los lugares por los que fueron esparcidas aquel día nublado y oscuro. Este pasaje es hermoso porque habla de cómo el Señor nos fue a buscar a cada uno de nosotros. Quisiera mostrarles una foto. Esta oveja que ustedes ven allí es conocida como la oveja rebelde. Y dice que tras 6 años sin rastro, la oveja fue encontrada en el 2004 en una cueva y con el doble de su volumen por la lana acumulada. Imagen que luego la convertía en un ícono social. 10 veces más de lo que ella pesaba. Dice que le sacaron aproximadamente 27 kilogramos de lana solamente. Y cuando yo vi esta imagen, pensaba en mí. Porque así nos encontró el Señor a cada uno de nosotros. Porque todos nos descarriamos y cada uno de nosotros se apartó por su camino. Pero el Señor salió a encontrarnos. Y como dice la canción, nos encontró gimiendo y muertos de frío. Nos tomó en sus brazos, curó nuestras heridas y nos llevó al redil. A algunos ya nos encontró y estamos ahí en el redil.
pero a otros todavía los está buscando. Y tal vez es el caso tuyo, que estás perdido, rebelde. Si escuchás la voz del Señor hoy, tenés que dar gracias porque significa que sos una oveja de Él. Pero no sigas rebelde. Tenés que venir al redil. El buen pastor une a sus ovejas. Versículo 16 dice, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Es el buen pastor quien genera la unidad, ¿lo ven? Él es el gestor de la unidad. Él está trayendo las ovejas de todo lugar a su redil. El pastor une a las ovejas. El buen pastor compró la unidad de las ovejas con su sangre. Qué tristeza es que el buen pastor haya comprado la unidad de las ovejas con su sangre y las ovejas se estén dividiendo. Qué tristeza que el buen pastor haya muerto para que la unidad sea posible y las ovejas se están mordiendo entre ellas, como dice el apóstol Pablo. Hermanos, el mismo amor que ha tenido el buen pastor al dar su vida por las ovejas, según el apóstol Juan, es el mismo amor que cada uno de nosotros debe tener el uno por el otro. Es una marca de ser una oveja ganada por el buen pastor. Qué hermoso esto, ¿no? Habrá un rebaño y un pastor. Hay una certeza aquí de parte de Jesús, porque Él dice habrá, y si Él dice habrá es porque va a haber. Y Él está hablando de que un día en los cielos habrá un rebaño. No habrá un rebaño de hermanos libres, no habrá un rebaño de bautistas, un rebaño de pentecostales, un rebaño de presbiterianos o fundamentalistas o reformados. Habrá un rebaño de ovejas lavadas por la sangre del Cordero y un pastor, el buen pastor. Otra característica, la última del buen pastor, nos da seguridad eterna. Acompáñeme al versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Va una cosa detrás de la otra. Yo les doy vida eterna. Importante eso, algo eterno nunca puede dejar de serlo. Y nunca perecerán. La palabra es apolumi, no se perderá jamás, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo, uno somos. Es una seguridad eterna la que el buen pastor les está brindando a las ovejas. El hecho de permanecer no está depositado en la oveja, está depositado en la promesa del Señor Jesús. Acompáñenme a Primera de Pedro también, capítulo 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acaba de decir por qué le dice bendito. Que según su grande misericordia, no es algo que merecemos, nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados. Importante esa palabra. Esta promesa es para los que son guardados. Y cuando dice soy guardados, ahí es froureo. Es continuamente guardados. Es impedir que escapen. Se ha montado, la idea es que se monta una guardia de centinelas para impedir que escapen. ¿Y quieren saber cuál es el poder de esa guardia? Dice,
por el poder de Dios. No es cualquier guardia. Es una seguridad para este redil mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tremenda seguridad para las ovejas. En tercer lugar, la característica de las ovejas. Vamos a ir rápido aquí. Las ovejas han entrado por la única puerta y han sido salvas. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Me gusta cómo lo explica la NBI porque le da sentido a esta frase. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Qué interesante esto. La mayoría de las personas piensan que para tener libertad tienen que salir. Pero acá el Señor está diciendo que es todo lo contrario. Para gozar de la verdadera libertad hay que entrar en su redil. Fuera de él hay esclavitud. Fuera de la puerta hay oscuridad. Hay cadenas. Pero el que entra por mí, entonces gozará de la libertad. Entren por la puerta estrecha, es lo que dice Jesús en Mateo 7. Entren por la puerta estrecha. Otra característica de las ovejas oyen la voz y le siguen. Dice el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Las ovejas oyen la voz. ¿Para qué la oyen? La oyen para salvación, ya que el buen pastor les habla y ellas son rescatadas del redil malvado. Oyen para santificación, porque es claro el versículo, dice, ha sacado fuera todas las propias. Hay una elección allí y Él santifica, aparta para sí. Oyen para comunión, una relación perfecta con el buen pastor. Oyen para sustento. Ellas escuchan y son llevadas a buenos pastos y le siguen. Hay una marca identificatoria de la oveja verdadera, de la oveja del redil del Señor. Sigue a su pastor. El Señor ya lo dijo a esto: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor permanentemente ha llamado a esto, a seguirle. Y es una característica de la oveja verdadera. Y esto no es un llamado para algunos. No es un llamado a solamente un grupo selecto, pastores, ancianos o misioneros. El llamado a seguir a Jesús es a todo el redil, a toda la iglesia. Las ovejas, es otra característica, conocen al buen pastor y son unos con él. Dice, lo que leímos ya, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Existe una relación de intimidad entre el buen pastor y las ovejas. Antes solamente éramos conocidos por él y nosotros no le conocíamos. Pero al entrar al redil, entonces desde ahora la oveja también conoce a su pastor. Las ovejas descansan bajo el cuidado del buen pastor. Estas son las palabras de una oveja confiada. No podemos hablar de este pasaje sin hablar del Salmos 23. Las palabras del Salmos 23 hablan de una oveja que está confiada. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Jesús está pastoreando mi vida, entonces tengo todo lo que necesito. Una pregunta, ¿quién está guiando su vida? ¿Quién es su pastor? Es una pregunta que venía a mi mente, porque su pastor es todo aquello que a usted lo está guiando. ¿Será que usted mismo es su pastor? ¿Será que es el dinero su pastor? ¿Será que su pastor es el enojo? ¿Será que su pastor es la venganza? ¿Es la amargura? ¿Será que su pastor es una relación amorosa? ¿Es lo que está guiando su vida hoy por hoy? ¿Es un proyecto? ¿Es su imagen? ¿Será que su pastor es el enemigo? ¿Es quien está guiando hoy su vida? Y no lo está llevando a buenos pastos, sino a pastos podridos. Las palabras de una oveja confiada se siguen revelando aquí. Dicen, lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es que una oveja del buen pastor habita en una paz permanente, en un descanso y un reposo eterno. La palabra aquí es Shekinah y habla de un habitar en paz, no temporal, de la presencia de Dios, no temporal, sino eterno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La oveja del redil del Señor habita confiada, sin temor. Ha sido corregida y alentada por el buen pastor. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Esta oveja ha gozado de la restauración, de la unción y de la aceptación del Señor. Y dice para terminar, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Lo que la oveja del buen pastor, los hijos de Dios, han comprendido es que todo el bien que puede gozar solamente se encuentra en Dios. Todos los días de su vida tendrá bien y misericordia porque Él es su pastor. Y este pensamiento me encanta, una característica de la oveja. Las ovejas son la dádiva del Padre al Hijo. ¿Lo ven? Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Claro, ¿cómo no va a cuidar el Hijo de las ovejas si es el regalo del Padre al Hijo? Qué tremendo es esto. Para aquel que siente que no vale nada y ha sido menospreciado y permanentemente Satanás le larga dardos de mentira, de que no vale nada, y vos te estás menospreciando a vos mismo, fíjate que aquí dice que las ovejas son el regalo del Padre al Hijo, son la novia para el Hijo, son el tesoro preciado del Hijo porque el Padre se las ha dado. Esto es hermoso. Aunque el hombre se menosprecia a sí mismo, para el Señor son un precioso tesoro. Y pensando en esto, terminamos esta prédica pensando en cuál es la respuesta entonces de las ovejas. Teniendo semejante pastor. Bueno, la respuesta es que las ovejas ya no viven para sí, sino que viven para su amado pastor. Las ovejas tienen un dueño. Es increíble la cantidad de veces que se repite en este pasaje la palabra mis, la palabra mí, dueño, suyas. ¿Por qué? Porque ya no somos nuestros. Es lo que va a decir el apóstol Pablo. Mire, léalo ahí. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo, del buen pastor, ya no vivan para sí mismos. Más bien, vivirán
para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. La respuesta de las ovejas es seguimiento y servicio. Por eso va a decir el Señor: el que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Esto no es una alegoría. Esto está bastante claro. El Señor está aquí estableciendo algo que no es una sugerencia. El que quiere seguirme debe perder su vida, debe dejarlo todo. Es que la respuesta de las ovejas es una entrega completa. Romanos dice: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, es decir, porque Él ha sido tan bueno y bondadoso, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Vamos a ir al Señor en oración. Amado Señor, damos gracias porque hemos escuchado tu voz. Gracias por pastorearnos, Señor, de una manera tan amorosa, tan justa, tan recta, tan tierna, tan cuidadosa. Hoy queremos, Señor, no ser ovejas rebeldes. Queremos ser obedientes. Mostranos, Señor, queremos oír. Somos esa oveja, Señor, que tal vez está herida, que tal vez está quebrada, que tal vez necesita restauración, limpieza, que tal vez está infestada. Rogamos, Señor, que nos des vida a través de tu voz hablando a nosotros. Y si hay alguien, Señor, que ha escuchado esta palabra y está lejos de tu redil, que lo traiga, Señor, que cure sus heridas y pueda gozar una comunión contigo. Te alabamos y bendecimos tu nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Muy buenos días, muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Nuevamente nos juntamos alrededor de estos símbolos que nos recuerdan la entrega de nuestro Padre. Al caminar por el capítulo 10 de Juan, nos encontramos en el versículo 11 que dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El versículo 14 nuevamente dice: yo soy buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y el versículo 17 nos dice: por eso el Padre me ama, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hoy, a través del vino y de este pan, recordamos esta muestra de amor de nuestro Señor. Sin lugar a dudas, pensar en la cruz del Calvario, pensar en Jesús y en su entrega, es inevitable no poder pensar en este acto de amor que Él tuvo. Esa entrega incondicional, derramado y mirándonos a cada uno de nosotros. Que en este tiempo donde vamos a estar haciendo memoria, podamos mirar nuestros corazones, podamos reflexionar,
podamos estar buscando presentarnos de la forma correcta, limpios, para que el Señor se alegre de ver cómo nos presentamos y que podamos hacerlo con alegría y con gozo, porque esto que conllevó un sacrificio sumamente grande fue un acto inmenso de amor, amor por cada uno de nosotros, un amor sin medida, porque nuestro Padre ama de esa forma. Hemos sido amados de esa forma, somos amados y siempre vamos a ser amados. Así que en este tiempo podamos poner nuestros corazones y entregárselos delante de la presencia del Señor y poder hacer memoria de Él. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nuevamente nos podemos juntar como familia, como parte de tu cuerpo y celebrar, Señor, la cena del Señor. Padre, donde hacemos memoria a través del pan que representa el cuerpo que fue entregado por nosotros, del vino que representa la sangre derramada y la cual nos limpia. Señor, y te lo queremos agradecer y queremos hacerlo de la forma correcta, Padre. Presentarnos de la forma correcta, porque en la cruz vemos el amor que tenés hacia nosotros, Padre. Gracias por este tiempo, gracias porque a pesar de que estamos separados, tu Espíritu Santo, Señor, nos une. Bendecí este tiempo y gracias por estar tan cerca nuestro, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Cadena que no rompas para encontrarme a mí.